¿Sabías que el podcast es el medio que más clientes trae a mi negocio? Quizá nunca te lo había dicho, pero hoy te lo estoy diciendo. Si tú estás emprendiendo o si ya tienes un negocio, deberías considerar tener tu propio podcast. Y es más sencillo de lo que tú crees. No es tan complicado, no necesitas estudios de grabación, no necesitas equipos sofisticados. Quédate por aquí que en breve te voy a explicar los 5 pasos para crear tu podcast desde cero. ¡Comenzamos! Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 693. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz, que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio, y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas de tu corazón que están todavía en una lista de resoluciones o en el bucket list. Hoy estamos a jueves de resultados, jueves 11 de marzo del 2021, y hoy vamos a hablar de podcasting porque se ha despertado un interés impetuoso en esta comunidad de que yo les hable de podcasting, y como recibo tus preguntas, tus comentarios, tus peticiones, pues voy a estar haciendo una serie de episodios contestando las preguntas de la audiencia. Así que si tú tienes alguna pregunta, algún tema del que quieres que yo hable por aquí con más repetición o más intensidad o especifique más, me puedes enviar tus preguntas a renunciafeliz.com/contacto y yo voy a crear un episodio del tema si es relevante a lo que es esta plataforma, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué voy a hablar de podcasting? Número 1, porque tengo un podcast, y si tú estás escuchándolo es porque de alguna manera estás interesada o interesado en este tema. Número 2, porque fue la puerta que abrió a que se creara esta comunidad que hoy existe como plataforma educativa, pero empezó con un blog y con un podcast. Especialmente el podcast fue el que hizo la diferencia, porque cuando era un blog, como yo no tenía una comunidad creada, muy pocas personas leían los artículos, pero las que estaban leyendo los artículos me estaban diciendo: Marisa, ¿por qué no haces un podcast de este tema? ¿Por qué no lo tienes en audio? Se me hace más fácil escuchar mientras guío que esperar a llegar a casa para leer. Y yo me di cuenta que era así mismo, que yo misma consumo contenido porque lo consumo en podcast, porque no me interrumpe, yo no tengo que quitar los ojos del guía, yo puedo estar guiando mientras el episodio me acompaña, ¿verdad? Yo no tengo que esperar a llegar a casa y a tener los ojos puestos en la pantalla para enterarme o aprender. Y yo soy en algunas cosas soy multitasking. Por ejemplo, me gusta aprovechar que estoy fregando los trastes para aprender algo nuevo, aprovechar que a lo mejor estoy recogiendo mi cuarto para leer un libro un capítulo de un libro. Y me encanta, por ejemplo, escuchar audiolibros, me encanta escuchar podcasts, y yo misma me puse los zapatos de la misma gente que estaba en esta comunidad, que si yo misma soy y prefiero escuchar que leer, a mi propia audiencia le vendría súper bien escucharme en vez de estarme leyendo. Así que empezamos a hacer este podcast en el 2018 y bien rápido, en menos de 2 meses ya yo tenía clientes que llegaron a través del podcast, y hasta el sol de hoy yo te diría que aproximadamente un 80% de la base de clientes del negocio llegó a través del podcast. Y te estoy hablando de una base de clientes que genera 6 cifras al año y 5 múltiples cifras al mes en crecimiento. O sea, en facturación de lo que es la plataforma de Renuncia Feliz, nosotros hemos triplicado la facturación mensual de 5 cifras en 5 cifras 3 veces en el 2020, y ya vamos para 5 veces en el 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, 5 cifras son $10,000 o más, ¿verdad? Que tienes 5 cifras en el número 100000, pues por ejemplo, de 10,000 a 20,000, de 20,000 a 30,000, de 30,000 a 40,000, de 40,000 a 50 y pico de mil, de 50 y pico de mil a 70 y pico de mil, la facturación mensual ha ido multiplicándose. Sigue siendo recurrente mensual de 5 cifras, pero ha ido en crecimiento. Y con eso lo que te quiero decir es que si yo lo hice con muy poco conocimiento en negocios digitales, yo llevo apenas 2 años, casi 3, con negocios online, y he podido escalar los ingresos de la plataforma, ¿verdad?
Estos no son los ingresos de Marisa, son los ingresos del negocio que a su vez tiene sus gastos porque se pagan servidores, se pagan plataformas, se pagan personas que trabajan en estas plataformas. Pero si yo sin conocimiento he podido escalar el negocio a esos niveles, un negocio prácticamente nuevo, ¿qué no podrás hacer tú que sabes probablemente más que yo en otros temas, verdad? Así que toma nota, considera que un podcast puede ser la fuente de clientes, de tráfico de clientes que se conviertan en tus futuros clientes. Si tienes negocio, debes tener un podcast, y si estás considerando tener un negocio, considera crear una comunidad alrededor de un podcast. No es tan complicado como parece. De hecho, te voy a compartir los 5 pasos, pero antes te quiero anticipar que voy a estar dando un entrenamiento intensivo y libre de costo, donde voy a dedicarle un día de clase a cada uno de estos temas. O sea, yo te voy a hablar de las 5 etapas. En el masterclass que voy a ofrecer, le voy a dedicar una clase a la etapa 1, una clase a la etapa 2 y así. Y te voy a dar todo. Te voy a dar hojas de trabajo, materiales, enlaces, accesos. Con el masterclass, la gente sale con su podcast creado. O sea, tengo montones de casos de éxito de personas que han tomado el masterclass y ya tienen su podcast hoy día. Lo hacen durante el curso o toman nota de todo y después implementan. Así que no te lo puedes perder. Esta es la oportunidad que estabas esperando para aprender a hacer un podcast sin tener que pagar por ello. Así que entra ahora mismo en el enlace que te estoy dejando aquí en las notas del episodio. Crea tu podcast masterclass.com, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Lo primerísimo del mundo que tú debes tener listo es el mensaje que vas a llevar. El mensaje es eso que quieres decir. Y eso que quieres decir antes de escribirlo, antes de grabarlo, requiere que hagas un proceso interior de introspección, de estudio de por qué quieres decir este mensaje. El podcast, si es para negocios, no se trata de ti. Se trata de quien te va a escuchar. Tú le estás hablando a alguien. Tú no haces un podcast porque necesitas hacer un podcast porque es tu pasión y a ti te gusta. Tú haces un podcast porque quieres atraer clientes, si es el caso de un podcast de negocios. Entonces, debes saber que tú le vas a estar hablando a una audiencia que, aunque tú no la veas, está de alguna forma interesada en el tema del que tú vas a hablar. Así que tienes que hacer el ejercicio de identificar quién sería tu cliente ideal y quién es, en ese caso, tu oyente ideal. Tu oyente ideal es una persona que tiene el perfil de tu cliente ideal. Y tu podcast debe, antes de tú escribir, antes de grabar, antes de hacer nada, tú debes saber qué problema va a resolver este podcast. A quién ayuda y cómo le ayuda. Ese problema, si no está claro, es posible que tu podcast no tenga oyentes, no tenga audiencia o tenga una audiencia muy bajita. El problema que resuelves es como los libros. Por ejemplo, tú no escribes un libro porque es tu sueño escribir un libro. Tú escribes un libro porque ese libro aporta un valor, ayuda a resolver un problema. Lo mismo tu podcast. Tu podcast debe resolver un problema y eso debe estar muy claro. Ahora, si ya tienes claro quién es el cliente al que vas a servir, quién es ese oyente ideal y qué problema le vas a ayudar a resolver, vamos a pasar a construir el mensaje de tu podcast. Los podcasts son cápsulas como esta que tú estás oyendo, de una duración determinada. Puede que dure desde 5 minutos. Conozco podcasts que duran 3-5 minutos cada episodio y otros que duran horas en un solo episodio. Son paneles de entrevistas donde participan distintos invitados, etcétera. Los tipos y los formatos de podcast es algo que discutimos en nuestro programa de podcasting, en nuestro entrenamiento premium, que ya es un poquito más avanzado. Pero para que sepas, hablar tú sola detrás del micrófono o tú solo no es la única forma de hacer podcasting. Es solo una de las formas de hacer podcasting. Ahora bien, tus mensajes los vas a organizar en episodios que puedes hacerlos por seasons, por temporadas. Por ejemplo, tú puedes decidir, mira, yo voy a hablar de maquillaje, pero le voy a dedicar el primer season solamente al tema de la base y preparar la piel para el maquillaje. Y voy a hacer un season de 10 episodios hablando de la base, del color de la base, de la piel, etc. Pues eso es una serie de 10 episodios concentrados en ese tema. Y luego puedes hacer 5 episodios en el tema de los ojos. Y luego 5 episodios más en el tema de las pestañas. Y así por el estilo le puedes dedicar las categorías según los temas en los que quieras abordar el problema que vas a ayudar a resolver. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese mensaje lo vamos a vaciar en una guía que le vamos a llamar guión, como guía. Guión. El guión es un libreto que vamos a usar para organizar la información que vamos a decir, ¿ok? Ese guión debe contener
una apertura, una bienvenida, una presentación del podcast, a quién le hablas, de qué se trata. Por ejemplo, cuando oyes mi podcast, mi apertura siempre es la misma. Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio tal. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo que ahí voy a hablar de la solución al problema que resuelvo. Sistemas simples que te ayuden a empezar tu negocio mientras trabajas, ¿verdad? Eso está muy claro en este podcast. Tú también debes tener muy claro para qué es ese podcast, porque en la apertura tienes unos segundos para cautivar a la persona que te está oyendo por primera vez. Toda esa estructura la vamos a crear en un guión. Tienes bienvenida, saludo, vas a presentar tu auspiciador si tuvieras alguno, o algún saludo especial que quieras dar. Y vas a presentar el tema, lo vas luego a elaborar, vas a llegar a tus conclusiones y vamos a hacer una despedida. Siempre es bueno que incluyas algún tipo de llamado a la acción en tu contenido. Llamados a la acción pueden ser cosas como sígueme en mis redes, aparezco como tal, o regístrate en mi próximo masterclass, como hice yo en este episodio, o puedes decirle que pasen a dejarte una reseña en la sesión de reseña. Esos son llamados a la acción. Y bueno, básicamente así se hace. Vamos a hacer un guión por cada episodio al principio, porque después que tú le cojas el piso a esto de hacer tu podcast, te vas a dar cuenta que con que hagas un par de bullets ya puedes grabar todo tu mensaje, ¿ok? Esa es la primera etapa, elaborar tu mensaje. Y fíjate que antes de escribir tu mensaje, tenemos que tener muy claro el problema que resuelves, a quién se lo resuelves, ¿ok? Segunda etapa del podcasting, grabar tu mensaje. Ya el mensaje está escrito, ahora lo vas a grabar. Para grabar, vamos a utilizar un equipo que te permita capturar la voz. Si tú tienes un equipo profesional como un micrófono, puedes usarlo, puedes pegar ese micrófono a tu computadora con una aplicación de grabación y grabar, pero a las personas que no tienen equipos profesionales les enseño a grabar sus primeros episodios en su celular. La mayoría de los celulares traen unos auriculares en el paquete, otros pues a veces se los compramos porque queremos tenerlos cuando nos llaman por teléfono. Esos auriculares traen un microfonito bien cerquita de la boca, que es excelente para grabar tu podcast. Si tienes algún audífono que sea sin cable, como los AirPods de Apple, por ejemplo, también puedes grabar usando ese equipo. Los celulares, todos los celulares inteligentes traen una aplicación de capturar voz. Le pegas tus audífonos al celular, grabas tu mensaje, lees tu guión y esa grabación, esa forma de recoger la voz en un aparato que la pueda luego editar o manejar o arreglar, ese es el proceso de grabación. Yo empecé mi podcast sin equipos, solamente tenía una laptop vieja y los audífonos de mi celular. Mis primeros como 15 episodios los grabé en el celular. Luego empecé a grabar directo a la computadora y 20 y pico de episodios más adelante me regalaron un micrófono en unas navidades y desde ahí hasta hoy ese es el micrófono que estás oyendo, con el que me estás escuchando aquí. Claro, yo he ido armando mi estudio de grabación, ahora yo tengo paneles acústicos, tengo accesorios para filtrar la voz y evitar que se escuchen sonidos del background, pero eso no lo necesitas para empezar. Grabar es sencillamente capturar tu voz con el mensaje, capturar ese mensaje en voz. Y bueno, una vez grabas, vamos a la tercera etapa, que es edición. La edición es el proceso de arreglar la grabación. ¿Qué vamos a arreglar? Momento en blanco que se fue en vacío, por ejemplo. Yo estoy leyendo y se me trabó la lengua, hago un silencio y en ese silencio, cuando yo venga a editar, veo esa línea flat en la gráfica de mi grabación y recorto ese pedacito y ese blooper lo puedo borrar. También me permite añadir efectos especiales como sonidos o música. La música, bien importante que sepas que sea música que tengas autorización legal para usar. Toda esta información te la voy a dar en el masterclass. Te voy a decir dónde puedes adquirir esa música, cómo se adquiere una licencia y te voy a hacer una demostración en vivo de cómo se edita. Te voy a mostrar la aplicación que yo uso, que de hecho es gratuita. Te la voy a dar en el masterclass para que la descargues y puedas ir practicando. Te voy a enseñar a cómo le quitas un blooper a una grabación, cómo le añades música a una grabación, cómo haces fade in, fade out, todas estas técnicas que son más como más del tema del audio. Fade out es cuando tú oyes mi música entrando alta y después oyes que se va quedando como en el fondo. Ese efecto de bajarle el volumen a la música mientras tu voz está, eso se llama fade out. Y fade in es cuando tú escuchas
que la música entra porque ya mismo viene el final, ¿verdad? Esa música de fondo que después va subiendo de volumen, ese es el fading. Todo eso te lo voy a enseñar en el masterclass y eso es parte del proceso de edición. Luego de tú editar tu contenido, lo debes exportar en un formato comprimido, liviano, que sea posible compartir en las plataformas de distribución. Este contenido, por ejemplo, cuando tú lo estás grabando, es como si tuvieras un documento en Excel o en Word, pero después lo conviertes a PDF, ¿verdad? Lo sellas, lo capturas, lo conviertes en un artículo más liviano, que es más fácil compartir. Entonces, en este caso vas a convertir tu audio en formato MP3. Te voy a explicar todo esto en el masterclass. Y ese archivo en MP3 lo vas a subir y lo vas a publicar en un hospedaje de podcast, lo que se llama en inglés un hosting. El proceso es muy parecido a subir una foto a tus redes sociales. Tú creas tu cuenta, por ejemplo, en Facebook, buscas la foto, le das upload y le das post. Asimismo, se publica un episodio en un hospedaje. Ahora bien, publicar el episodio no significa que el episodio ya se puede escuchar en Spotify o en iTunes. No, tú lo que has hecho es hacerlo público en Internet. Pero el enlace que te genera esa página del hosting, hay un enlace que se llama el RSS file, lo vas a subir a las plataformas de distribución. Esto se hace una sola vez. Y ahí vamos a la etapa número 5, que es la distribución. Distribución significa que el contenido que grabaste y publicaste se pueda escuchar en los vehículos que distribuyen contenido de audio. Y estos vehículos son Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Stitcher, YouTube, todas las plataformas que distribuyen contenido de audio de podcast. Al principio, cuando creas tu podcast por primera vez, ese enlace que genera tu hospedaje, tú se lo envías a estas plataformas. En el masterclass que voy a ofrecer, te voy a mostrar el proceso, te voy a explicar cómo se someten los enlaces a las plataformas de distribución y así tú vas a poder aprender el proceso de distribución que se hace una sola vez. Una vez las plataformas aceptan publicar y distribuir tu contenido, ya de ahí en adelante, cada vez que vayas a publicar un episodio, solamente lo subes a tu hospedaje y le das publicar. Cuando lo publicas, tu hospedaje en automático se lo envía a Spotify, se lo envía a Apple Podcasts y a las demás plataformas, ¿ok? Y bueno, habiendo dicho eso, ya te expliqué lo que son las 5 etapas del proceso de crear y publicar tu podcast desde cero. También hay otras etapas más avanzadas que son cómo atraes audiencia, cómo monetizas ese contenido, todo eso y más te voy a contar en este masterclass, así que no te lo puedes perder. Regístrate ahora en creatupodcastmasterclass.com. Te estoy dejando el enlace en las notas del episodio y bueno, ya tienes que estar oyendo la musiquita de fondo. Eso es un fade-in, lo que estás oyendo aquí. Es un efecto donde la música me acompaña mientras yo me voy despidiendo. O se puede poner en otro momento del episodio que quieras que se escuche un fondo musical o un efecto especial. Con esto me voy despidiendo, emocionada de saber que te puedo servir con esta información tan valiosa. Espero verte en el masterclass. Tiene fecha del 5 de abril del 2021, pero te tienes que registrar desde ahora porque los espacios en estos masterclasses también tienen cupo limitado. Y no quieres tener que esperar 6 meses más para tomar este masterclass. Así que pasa por el enlace aquí en las notas del episodio, regístrate o recuerda el nombre, creatupodcastmasterclass.com y ahí tienes el acceso a este masterclass maravilloso. Con esto me despido por hoy. Si encuentras valioso el contenido, compártelo en tus historias, sácalo un screenshot de la pantalla, súbelo a tus historias en Instagram, taguéame como @renunciafeliz. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.